¿Qué quiero decir con que se especializa en hacer las cosas desechables? Por ejemplo, ustedes tienen teléfono, ¿sí? ¿Saben ustedes que los principales fabricantes de teléfonos hace muy poco tiempo recibieron una multa porque los hacen solamente para que les duren 2 años o 3, no más allá? Y recibieron una multa por eso. ¿Por qué? Porque se podría hacer construir el teléfono de manera que dure mucho. ¿Cuál es el objetivo? Y en 2 o 3 años ya tengas que cambiar el teléfono. ¿Y a dónde vas a comprar tu teléfono? Entonces recibieron una multa muy fuerte. Pero eso es solamente un reflejo de muchos aspectos de nuestra sociedad actual. Casi todo estamos acostumbrados a, si ya no sirve, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Compramos otro. Esa cultura del no lo arreglo, sino compramos otro, se aplica incluso también en los matrimonios. Rápido, incluso los divorcios ahora son rápidos, ¿no? Divorcio express, rápido, no te estreses, no tengas problemas. Y no solamente en eso, también las leyes, por ejemplo, del aborto. No salió, vamos. ¿Te diste cuenta que el feto tiene una malformación? Lo echas fuera y ya. Nuestra sociedad está inmersa en ese tipo de cultura. Y tristemente, muchas veces los cristianos también hemos sido influenciados por eso. ¿No funcionan las cosas en la iglesia? ¿Qué hago? Busco otro. Aquí hay un montón. Y es cierto, hay muchas iglesias. ¿Sí? Pero alguien me dijo un día, si tú buscas la iglesia perfecta y estás buscando de iglesia en iglesia, el día que la encuentres, solo dile Dios te bendiga y vete a otro lado. Porque seguro tú la vas a echar a perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, déjenme les digo, que hay 2 definiciones muy bonitas que me agradan mucho de iglesia. Una, que a lo mejor se oye un poco rara, que dice que la iglesia es como el arca de Noé. Imagínense el arca de Noé. El arca de Noé era algo así como un zoológico flotante. ¿Sí? ¿Qué tal huelen los zoológicos? Huelen bien, ¿no? ¿No? A nadie le gusta cómo huelen los zoológicos. ¿Por qué no? Porque los animales hacen sus necesidades. Ahora imagínense, si bien tuvieron un sueño, dice la Biblia, si no tuvieron, estaban adormilados, no dice que dentro del arca de Noé había un ambiente, un olor ambiental, no había feng shui, o cómo se llama esto, no había nada de eso. Los animales seguramente olían muy mal. Y esta frase que me encanta de esta definición de iglesia, dice, la iglesia es como el arca de Noé. Adentro puede oler muy mal. Pero si te sale. ¿Sí? La otra idea de iglesia me gusta más, no es así tan descriptiva, pero dice algo muy importante. Dice, la iglesia no es un museo de santos. ¿Sí? La iglesia es un hospital de pecadores. Si tú vienes a esta iglesia, es porque tú has reconocido que eres pecador. Has reconocido que tienes una necesidad y tienes un problema muy grave que se llama pecado. Y todos los que nos congregamos somos pecadores, incluido el que te está hablando. Pero con todo que yo me pueda arreglar externamente, mi corazón delante de Dios tiene pecado. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Eso es lo que dice. Y en este lugar, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, la primera cosa es creer la palabra, practicar la verdad, la palabra de Dios.
porque es la verdad. Alguien alguna vez me dijo, es que no existen verdades absolutas. Sí, hay una verdad absoluta. ¿Sabes cuál? La palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios. Así que no te dejes influenciar por ese tipo de ideas. Úsalo ahora, acábatelo y etc. No. Vive por tu iglesia. Primero por Cristo, pero también por tu iglesia. Trabaja en tu iglesia. ¿Hay cosas que se deberían arreglar? Seguramente. Un día yo estuve sentado así como tú estás escuchando, viendo, creo que a la iglesia, una de las primeras iglesias que estuve activo, llegué y yo tenía una impresión de qué era lo que ocurría. ¿Quién era el hermano principal? ¿Quién hacía tal otro? Y yo decía, este es directivo, este otro no. Y cuando yo empecé a involucrarme en la iglesia, me di cuenta que no era más cosas. Había otros que se veían muy discretos. Nehemías 2. Dice así. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, como yo no había estado antes triste en su presencia. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces, como me dijo, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Fíjate que concluimos hace 15 días Nehemías 1 con ¿qué hizo Nehemías? Con una oración. Nehemías se enteró cómo estaba la ciudad de Jerusalén, los muros derribados, todos los que habían vuelto estaban desperdigados. No había protecciones. Y oró a Dios. Cosas notables. Uno dice, sucedió en el mes de Nisan. Parece ser, de acuerdo a los que saben, que ocurrió entre la oración de Esdras, de Nehemías, esa oración y ese ayuno duró 3 meses. ¿Sí? El mes de Nisan es aproximadamente marzo o abril, de acuerdo al calendario judío comparado con el calendario judío. Si es así, duró al menos 3 meses el tiempo de oración de Nehemías. ¿Sí? No solamente fue tipo, ay Dios, vamos muy bien, y vamos inmediatamente. Y eso nos habla de que Nehemías tenía y buscó una preparación espiritual en oración, en ruego a Dios, en ayuno, preparándose, pidiendo a Dios que respondiera a su necesidad. Y eso, una cosa que quiero que tú entiendas y que reflexiones, es lo siguiente. ¿Cuánto tiempo oras por ti? ¿Cuánto tiempo oras por tu iglesia? ¿Cuánto tiempo oras por tu vida? ¿Sabes? A veces cuando nosotros oramos y oramos por los demás, estamos en oración delante de Dios, ¿sabes? Nos olvidamos. ¿Sabes por qué? Porque estás concentrado en Dios, no estás concentrado en lo que te vida. Esdras duró al menos 3 meses orando a Dios, ayunando a Dios, preparándose. ¿Sabes por qué? Porque a Esdras le jugaba la vida. Esdras era copero del rey. El versículo 2 dice que cuando el vino estaba ya ahí puesto, él era el copero del rey. El trabajo de un copero era el siguiente, no sé si lo sepas. Como los reyes tenían temor de que ellos fueran muertos, fueran envenenados, el copero lo que hacía es que comprobaba el primero la comida del rey
Y evidentemente tenía que ser algo de confianza. Y después de probar la comida, de probar el vino, le decía, está bien. Por eso dice, ya estando la copa, pero es el copero, es el que se la lava al rey. De hecho, el oficio de copero tenía que ser algo de mucha confianza del rey, y además de eso, se jugaba la vida. Pero a pesar de la cercanía con este rey, él tenía reglas de protocolo que obedecer. Una de ellas es que él no podía estar triste delante de él. Si era, no podía estar así. Ahí está la copa. Si alguien estaba triste delante del rey, castigo, perdón. ¿Sí? Nehemías se jugaba el juego. No creas que Nehemías solamente, pues, venga, ya oré a Dios, ten el vino, oye, rey, necesito decirte. No, había reglas estrictas que él tenía que obedecer. Y él sabía el precio. ¿Recuerdan cuando entró Esther delante del rey? ¿Qué les dijo? Ayunen por mí, oren por mí. ¿Por qué? Porque si alguien entra a la presencia del rey y no ha sido invitado por el rey, puede. ¿Cuál era la manera en la que no moría? Si el rey extendía el cetro y le decía, a ver, venga, sí tengo ganas de platicar contigo. Te voy a decir algo. Tienes que orar a Dios y también tienes que saber todo bien. Me encanta un coro que hace muchos años se oraba. Decía, mediante el Espíritu Santo declaramos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón de Jesús. Hablando de Jesús. Para que tú y yo seamos un solo corazón, tengamos un solo objetivo, tengamos una sola prioridad. ¿Sabes qué? Tenemos que pagar el precio. Tú y yo tenemos que pagar el precio. Por eso les he dicho. Tenemos que pagar. ¿Qué precio? Te lo digo muy sinceramente. El precio del ego. Hay cosas que yo creo que se deben hacer de cierta manera. Hay cosas que tú crees que se deben hacer de cierta manera. Te quiero preguntar, ¿cómo se deben hacer? ¿Recuerdo? ¿Sí? Nosotros no podemos pedirle a la palabra de Dios que se amolde a nosotros. Nosotros debemos ayudarnos. Y cosas tan simples y tan sencillas como la Biblia dice que debes perdonar a tu enemigo, que si necesita agua le debes de beber, si necesita comida le debes de comer, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Para el precio? Si quieres agradar a Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Punto? Si quieres pagar el precio, tienes que obedecer lo que la Biblia te está pidiendo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te está pidiendo? Doblegar tu ego, doblegar tu orgullo. Y eso pasa también en nuestras relaciones con la iglesia. ¿Sí? La mayoría de los conflictos, si no dijera yo, todos los conflictos entre las iglesias, normalmente no son porque alguien defiende una doctrina bíblica. Tristemente no es por eso. Tristemente nos golpeamos, discutimos y demás por cuestiones personales. Es que no me saludó. A veces el hermano ni siquiera me vio. Tú ahí estás 2 meses con el corazón encogido porque el hermano no te saludó y el hermano sigue su vida como si nada porque no es consciente. ¿Sí? Y ese precio lo pagó Nehemías. Arriesgó su vida. Nehemías no se pasó
3 meses orando, 1 año orando, 2 años orando, sin empezar a actuar. 3 meses. Todo trabajo en el Señor requiere una preparación, oración, espiritual, sí. También requiere acción. Acción, empezar a hacer las cosas. Imagínense a Nehemías orando 5 años, 6, 7 y nunca le dice al rey. La ciudad del sepulcro de mis padres está muy enterado. Mira, se le moría el rey y nunca le iba a decir. Como gente le quiere cantar a la novia. Quiere tener una novia, le gusta, nada, es que ya le voy a decir. Se termina la secundaria y ¿qué pasó? Nunca le dijo, ¿no? O peor, terminó con su mejor amigo. Y después de años se entera, es que tú eras el amor de mi vida. Suele suceder cuando le estoy inventando cosas. No, ¿cuál es el problema? El problema es que no actuó. Se preparó sus chocolates, todo lo que quiera. Nunca le dijo. Lo que quiero que me entiendas es eso. Nehemías no solamente lo hizo, valoró las consecuencias que podía recibir, por supuesto. ¿Cuáles eran las consecuencias? La muerte. ¿Por qué está decaído tu rostro? Tú lo que tienes es aflicción de espíritu. Estás decaído. Diríamos ahora nosotros, tienes depresión. Tienes depresión de ver al psicólogo, que te trate. No, Nehemías le dice qué es lo que tiene. Nehemías le dice qué es lo que le pasa. Y por eso dice que temía en gran manera. Dice, temía en gran manera. Y dice, que ore a Dios. Bueno, dice, mira, está mal. ¿Qué es lo que le dice? Fíjate qué es lo que le dice el rey. Le dijo luego el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos. Fíjate, había orado, pero cuando le pregunta el rey, en ese momento vuelve a orar. ¿Tú crees que Nehemías le dijo, espérame rey? No, oró en su mente. Oró en su mente. Si no hubiera hecho eso, lo mata. Ora en su mente, pide a Dios y le dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Aquí no nos dice cuánto tiempo le dijo Nehemías, pero si revisas todo el desarrollo de Nehemías, parece ser que el tiempo total que estuvo Nehemías fuera de su servicio de copero fueron alrededor de 12 años. ¿Sí? Seguramente en ese periodo de 12 años volvía a ver al rey, pero el tiempo desde que inicia hasta que termina son 12 años. Imagínate, tienes trabajo y tienes patrón, que le digas, no sé, no pasó. Nomás voy y revisito una ciudad y vuelvo. ¿Qué te va a decir? Sí, venga, te firmo tu cheque, no te preocupes, te firma la despedida, es lo que va a hacer. Por eso necesitaba mucha oración. Necesitaba oración. Y Dios le contesta. Sigue diciendo. Además, dice el rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios. O sea, no pide nada, ¿no?
uno hubiera pensado en el rey, iba a decir, y tu miedo de qué sabor la quiere. Le pide cosas que no son sencillas, ¿verdad? Por eso requirió oración. Por eso requirió preparación. Te quiero preguntar una cosa. ¿Tú qué esperas de Dios para tu iglesia? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué deseas de Dios para tu iglesia? ¿Qué quieres hacer por tu iglesia? Es algo que no te puede imponer a ti. Es algo que los hermanos no te pueden imponer, que los hermanos no te pueden exigir. Es algo personal. Tú puedes comprometerte con Dios. ¿Sí? Tenemos un libre albedrío para hacer. Eso sí, cuando nosotros decidimos ser miembros de una iglesia, tenemos compromisos. Alguien decía, tenemos derecho a ser vetado y votado. Tenemos derecho de veto y de voto. Exactamente. Con los privilegios vienen las responsabilidades. Creo que esa es la mejor enseñanza de todas las películas del Hombre Araña. Pero es cierto. Si tú tienes un privilegio, también tienes una responsabilidad. Si tú eres miembro de esta iglesia, tienes una responsabilidad en esta iglesia. Te lo repito. Si tú eres miembro de la Iglesia Bautista Misionera de Bethesda, tú tienes una responsabilidad. Iglesia Bautista Misionera Bethesda. Y yo quiero que pienses cómo estás con esa responsabilidad. ¿Cómo estás? No me digas, yo no sé, yo vengo llegando. Y me puedes decir que eres el que ha sostenido esta iglesia. Que si tú ya hubieras tirado la toalla, la iglesia se hubiera deshecho. Y a lo mejor te creeré. Pero sabes, el único que sabe el compromiso que tienes con tu iglesia, el compromiso que tienes con Dios, eres tú y Dios. Nadie. Fíjense todo lo que yo pide aquí. Dame mi carta, que yo pueda pasar, que me den madera. ¿Te fijas de quién era la madera? Era de los bosques del rey. O sea, además de que me vas a dar permiso, además de que voy a ir a reconstruir los muros de mi ciudad, échame la mano con la madera. Nehemías no está pidiendo poca cosa. Nehemías está pidiendo cosas que son muy importantes. Después el versículo 9 dice así: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Fíjate, todavía le dio una escolta. Pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Este es otro aspecto que no habíamos visto sino hasta ahora. Además de los problemas que hay, además de que la situación de la ciudad, además de las personas que no están sirviendo a Dios y por eso están un poco tranquilas, los israelitas que están ahí. Además de eso, cuando él empieza a hacer cosas, ¿qué hay? ¿Qué hay? Oposición. Cuando tú intentes hacer algo para Dios, siempre vas a encontrar a alguien que se oponga. Alguien que no esté de acuerdo contigo. Ya te digo yo, los años que tengo sirviendo a Dios, siempre he conocido, siempre he sabido de alguien que no está. ¿Qué tipo de personas no estaban de acuerdo? Fíjate que había un hombre que se llamaba Sanbalat. Literalmente quería decir que sin de débil.
¿Quién es Sin? Sin es la diosa de la luna. ¿Sí? Este hombre, Sanbalat, no era y no tenía temor de Dios. Por eso en su mismo nombre lo dice, que Sin, que la diosa de la luna, venía. ¿Quién era la diosa de la luna? La diosa de la luna es una deidad muy importante en la cultura asiática y después en la cultura europea. Y en general en todas las culturas la diosa de la luna es muy importante. ¿Sí? Y la diosa de la luna, una de las cosas que ha tenido muy bien es que se ha ido transformando en diferentes deidades. El día de hoy, la diosa de la luna, ¿te puedo decir quién es? Para más señas, tiene una luna en la cabeza. ¿Han escuchado esto? La diosa de la luna. La diosa de la luna, ahora con el tiempo los católicos la han asimilado, y eso tiene una luna bonita. El culto a esta diosa se ha ido transformando. Son cosas que tú y yo debemos saber. Lo más importante de esto es lo siguiente: Satanás siempre va a estar en contra de lo que tú y yo estamos haciendo. Siempre. No esperes, de verdad, que quien no tiene temor de Dios te diga, qué bien que estás empezando en verdad, qué bien que estás viendo a Dios. De verdad, si a veces, hermanos, conoces de años, a lo mejor te van a desanimar. Les decía el miércoles, yo no sé qué impresión tengan de mí, pero yo sé que a lo mejor tengo alguna fama, no sé si han de pensar todos, a ver qué nos va a hacer, no como niños, no los como. A lo mejor con un poco de salsa de dientes. De verdad, quien no tiene temor de Dios, normalmente se va a oponer a lo que tú pretendas hacer para Dios. Sanbalat, Sin, que la diosa de la luna, te debía. Y uno quisiera que solamente ellos estén en contra. La otra persona que estaba en contra, ¿cómo se llamaba? Tobías. ¿Sí? Tobías. Fíjate que Tobías literalmente quiere decir Jehová es mi Dios. Tobías quiere decir esto. A ver si entiendo bien. Y a ver si ustedes entienden lo mismo que yo. Una persona que en su nombre dice Jehová es mi Dios, ¿está en contra de los planes de Dios? Así es. ¿Quién era Tobías? Tobías era un hombre que era amonita. Si tú revisas la Biblia en el libro de Esdras, número 4, en el libro de Esdras dice que cuando Esdras llega también para empezar a reconstruir la ciudad, dice que muchos de los que estaban ahí viviendo se acercaron. Entre ellos había judíos, israelitas, que se habían casado con personas que no eran israelitas. Y había personas que habían llevado llegaron a esa tierra a habitarla por los sirios, por los asirios, los sirios y por los babilonios. Eso era lo que hacían, cambiaban la gente de un lugar a otro, pueblos enteros los trasladaban a otros lugares. Y esos hombres, cuando llegaron ahí y supieron que se adoraba a Jehová, Dios de los ejércitos, ¿sabes qué hicieron? Adorar. Lee con calma estas cosas. Dice la Biblia que todas estas personas llegaron y le dijeron a Esdras, oye Esdras, ayúdanos, nosotros queremos ayudarte a construir. Nosotros adoramos a Dios desde hace muchos años.
incluso les dicen desde qué gobernador ellos adoran a Dios. Adoramos a Dios, adoramos a Jehová. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Esdras 4:3. No. Porque quien debe construir somos hijos de aquellos hijos de Israel que no se habían casado con otras personas de otra cultura, con otros dioses. Ellos eran los que debían trabajar, debían hacer las cosas. Este libro de Esdras. No solamente había eso, dice la Biblia, casi al final del libro de Esdras, que se dieron cuenta que había unos que estaban trabajando con Esdras y con todas estas personas israelitas, que empezaron a casarse con las personas que no eran israelitas. ¿Sabes qué pasó? Tomó a vino, lloro, y Esdras les dijo: si quieren servir a Dios con un corazón recto, con un corazón puro, tienen que dejar a esas mujeres e incluso a esos hijos. Están viviendo el pecado. Con todo respeto, dice la Biblia. Y el libro de Esdras a uno se le mueve el corazón porque dice que iban los hombres separándose de esas mujeres que no eran israelitas, sus hijos iban llorando. Si tú quieres servir a Dios y quieres ajustarte a lo que Dios pide, siempre te va a costar. Siempre. Siempre te va a costar. Vas a tener que dejar ciertas cosas. Vas a tener que dejar probablemente ciertas amistades. Probablemente vas a tener que dejar de trabajar con ciertas personas. Hay un canto que recuerdo mi mamá cantaba. Este canto es la iglesia donde iba mi mamá, yo soy del Evangelio en la iglesia de Pentecostés. Yo, en la iglesia de mis padres, recuerdo que cuando empecé a asistir a la iglesia en la noche, mi mamá cuando se enteró que me bauticé de nuevo, ella me cantaba, yo quería estimular mi vida. El canto dice: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Eso me cantaba. ¿Qué se puede hacer cuando tu mamá te canta eso? Respiraba. Mi padre un día me dijo: me gusta mucho tu iglesia, pero yo no iría porque seguramente me bautizaría. Yo sé que muchos de ustedes han sido enseñados, han sido alentados. No pasa nada, puedes trabajar. Siempre y cuando prediquemos el Evangelio de salvación, el Evangelio de gracia, no pasa nada. ¿Sabes qué? El Evangelio, las buenas noticias, no solamente incluyen decirle a una persona: Cristo murió por ti, acéptalo para que seas rescatado. No. La gran comisión en Mateo 28 es ir y hacer discípulos. No dice ir y que acepten a Cristo. No, dice ir y hacer discípulos. Y cuando tú haces un discípulo, ¿qué le enseñas? ¿Qué le enseñas? Lo que la Biblia dice. Curiosamente, nosotros hemos hecho una división entre el Evangelio y la doctrina y creemos que es algo diferente. ¿Verdad? Yo no lo veo así. Porque el mandato no es ve y habla. No, el mandato es ve y haz discípulos. Es más complicado, evidentemente. Pero el verdadero mandato que está en Mateo 28 es: haz discípulos. Hay muchísimos grupos que se dedican solamente a hablar.
tienen el logotipo y el nombre y se dicen a sí mismo grupos misioneros. Ya te lo digo yo. De acuerdo a Mateo 28, están hablando, están haciendo cosas correctas, sí, a medio. ¿Cuál es el mandato de la Biblia? Ir, ser discípulos. Cuando haces discípulos, tienes que enseñar lo que la Biblia dice. Y entonces ahí empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Los padres, por ejemplo, tenían unas ideas que no son instaladas. En la iglesia donde ellos iban, hablaban lenguas, sabían muchísimas cosas. La Biblia nos dice de este hombre. ¿Cómo se llamaba? Tobías. Tobías, ¿qué quiere decir? Te vuelvo a repetir el nombre. El nombre de Tobías quiere decir Jehová es mi. Y eso quiere decir que Tobías adoraba a Dios. ¿Sabes? Los samaritanos también lo hacían. Los samaritanos esperaban al Mesías. Nehemías. Esto. ¿Sabes por qué? Te digo por qué. Porque Dios decía, no podemos. Eso es lo que yo creo. Si alguien opina diferente, pues eso es algo que debemos hacer. Pero ya te garantizo yo que también me dejarás mostrar tus cosas. Dice, entre dos asociéis con los correos. Si creemos en la Biblia, en nuestra regla de fe y práctica, todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros practicamos, debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Dejamos de practicar lo que está bien. Simple. La oposición, los problemas, no solamente vienen de aquellos que en teoría no aman a Dios, los incrédulos. Muchas veces también vienen de aquellos que en teoría tienen un temor de Dios, pero quieren buscar a Dios, no quieren hacer eso. Hay algo que yo he llamado, hablando con algunos hermanos, algo que yo he llamado relativismo teológico. Así como hay relativismo moral, que te dicen, pues no te preocupes, pues todo, la moral no es absoluta, sí, la moral es absoluta, está revelada en este libro. Así también dicen muchos, pues la teología, pues no pasa nada, una o dos cosillas, vamos adelante. Probablemente has escuchado una frase que dice en lo fundamental y la coincidencia, vamos adelante. Y en las diferencias, con amor. ¿Sabes quién fue el autor de esa frase? La estoy diciendo de memoria, seguramente la estoy diciendo tal cual. ¿Sabes quién fue el autor de esa frase? Agustín de Hipona. Uno de los pilares del catolicismo. Si tú revisas los estudios de Agustín de Hipona, en ningún lugar dice que él se haya arrepentido. Él un día se dio cuenta que era salvo. El verdadero iniciador de la doctrina calvinista, de la elección, no fue Calvino, fue Agustín de Hipona. Si tú agarras y abres los escritos de Calvino, la fundación cristiana, que lleva el nombre Fundamento Cristiano, son 2 tomos, son de este tamaño, y los lees. La obra cumbre y la obra magna de Calvino, casi cada página, al menos 3 o 4 veces, lees que dice, y Calvino dice, y San Agustín dice, y San Agustín dice, y San Agustín dice.
sobre todo con respecto al bautismo de infantes, sobre todo con respecto al ellos dicen a la elección. ¿Vivimos tiempos peligrosos? Evidentemente. Claro que los vivimos. Vivimos tiempos en los cuales vemos que muchos parece ser que son iguales a nosotros. La escuela dominical lo mencionaba. ¿Cómo puedo distinguir quién realmente está enseñando la palabra de Dios? Simple. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que dice literalmente? Pues eso, Dios amó a todo el mundo. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Creer en Él y entonces tienes salvación. ¿Conoces algo que cree en la predestinación? Te va a decir, es que ahí cuando dice mundo no se refiere, porque Dios no ama a todo el mundo. ¿Sabes? Nunca te va a decir lo que la Biblia dice literalmente. Siempre te va a decir cómo lo interpretan los grandes. Y eso debemos tener cuidado. Por eso debemos tener cuidado en qué cosas escuchamos. Ya les digo yo no puedo prohibirles que escuchen. Ya sé que la mayoría de las iglesias, el YouTube es un mar de enseñanzas, ¿no? Y ahí vamos a YouTube a ver, y ya estamos escuchando. Qué bien, qué bonito hablan, y el doctor está hablando. Tienes los grandes titulares, y ahí estamos escuchando. Y muchas de las cosas que escuchamos del contenido son plenas. Y el inicio muy claro, debemos tener cuidado, debemos hacer lo que hizo Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Esdras? Pues venga, vamos, todos me está ayudando. ¿Debemos hacer eso? Tenemos que seguir. Un hermano que conozco, que a lo mejor ahora no dice, en una clase del seminario, él nos decía mucho, con mucha seguridad, y a mí me mandó mucho más seguridad. Él nos decía, a veces vienen y nos ofrecen ayuda, nos ofrecen grupos que nos ayudan a evangelizar, nos ofrecen recursos incluso. Y él decía en esa ocasión, no necesitamos otra ayuda más que el Espíritu Santo. Recuerden que escuché así. Y antes de yo venir a las iglesias misioneras, ayudaba yo grupos que iba yo a dejar grupos para el evangelio, yo ayudaba. No importa, tú quieres predicar, vamos, ahí vamos a predicar. Yo hacía tus cosas, no me estoy hablando de nada. Pero sabes, la Biblia dice, andarán dos juntos, no estarán de acuerdo. Evidentemente no. Cuando tú andas con alguien que cree cosas diferentes a ti, estás aceptando, él lo estás avalando, te haces partícipe. La Biblia también dice, no participéis en pecados. La oposición, como te dije hace un momento, no solamente viene de alguien que no ama a Dios, también viene de alguien que probablemente ama a Dios, pero que no quiere conformarse ante la Biblia. Quiere un evangelismo descafeinado. ¿Sabes a qué me refiero? Quiere tomar solamente ciertas partes de la Biblia. Solamente quiere creer unas cosas. Las otras, bueno, después podemos hablar. Es que yo lo viví, es que yo lo sentí. He escuchado infinidad de veces eso. Es que tú no me vas a cambiar porque yo lo viví. Yo hablé en lenguas. Hablando de carismático. Muy curioso, pero cuando yo les digo, ¿sabes? Yo también hablé en lenguas. Ustedes dicen que también tuve esa experiencia. Y veo que era una experiencia que no era correcta.
el día que yo entendí que no era algo delante de Dios correcto, fíjate, desde ese entonces, si te estoy hablando de 1952, no me volví a pasar nada. Dios, necesito esto. Yo no era bautista, y dije a Dios, yo necesito esto para seguir, para buscarte, para tener una comunión contigo. Si lo necesito, pues que siga. Si no lo necesito, quítalo de mí. ¿Sabes cuándo he vuelto a hablar de esas cosas? Creo que ni dormido, ¿verdad? Y a veces algunos dicen, es que estaba dormido y empecé a hablar. Ni dormido. Te lo digo por el corazón. Ni dormido. Y aunque ocurriera, déjame decir una cosa, mi experiencia siempre debe estar sujeta. Y si la Biblia enseña que eso ya ha pasado, ¿a quién le hago caso? ¿A mi experiencia o a la Biblia? Debemos tomarnos en serio cuando decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Y no solamente tomar 3 cosas de aquí, 4 de allá, y 5 de allá. Debemos tener cuidado en cómo servimos a Dios, cómo buscamos a Dios. ¿Sabes cuál era el problema de los amonitas? De hecho, eran parientes, también eran descendientes de Abraham. Pero si no recuerdo mal, dice la Biblia, cuando el pueblo de Israel estaba en su peregrinado y necesitaban comida, ¿saben qué necesitaron los de Amón? Ni agua. Por eso el mandato como entraron a la tierra prometida fue claro. Nunca habrá hijos de Amón. Nunca habrá hijos de Amón en la generación. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. ¿Qué vamos a hacer? Estos hombres estaban disgustados, había oposición. Te puedo decir 3 cosas que hizo Nehemías, que veremos a lo largo del estudio de Nehemías. 1. Nehemías persistió. 2. Nehemías perseveró. 3. Nehemías peleó por lo que Dios le dijo que hiciera. No se dio ni tantito. Prepararnos, orar 3 meses, no dudar aunque nuestra seguridad, aunque nuestra vida vaya en riesgo, persistir, perseverar. Eso es lo que Dios quiere. Iglesia de Bethesda, hermanos, hacer estas 3 cosas. Para Dios, para tu iglesia, la iglesia donde Dios te ha puesto. Vuelvo a decir, yo no te puedo obligar. No puedo llegar y decirte que me firmas esto, porque lo vas a hacer. A lo mejor me vas a firmar todo, igual nunca vas a hacer. ¿Quieres persistir? ¿Quieres perseverar? ¿Quieres comprender tu iglesia? ¿Amas tu iglesia? Vamos. Bendito Dios, te damos gracias. Siempre, Señor, en cada momento, tú nos hablas, nos corriges, tú nos instas, Señor, a hablar de las cosas que hacemos. Padre, permite que si hasta ahora hemos tenido negligencia en ser diligentes miembros de la iglesia, como hijos tuyos, te pido que tú puedas tocar nuestros corazones, que podamos comprometernos, Señor, a hacer tu voluntad, no para darle gusto a hombre, no para darle gusto a los
mal, sino para agradarte. Permite, Padre, que valoremos ser miembros de la iglesia, que podamos comprometernos, que podamos trabajar, Señor, que podamos ser persistentes, que podamos que ese compromiso sea nuestro. Gracias, Señor, porque yo sé que a pesar del tiempo que ha transcurrido, de las situaciones particulares que cada uno de mis hermanos puede haber tenido, problemas que pudo haber existido, si ellos están aquí, es por un propósito en sus vidas para esta iglesia. Te doy gracias por eso. Danos sabiduría, danos entendimiento, sobre todo danos el anhelo y la pasión de servir a ti. En el nombre de tu Padre Jesús.